La gran sorpresa en México. Hay momentos en los mundiales donde toda la atención se centra en los goleadores. Momentos donde los reflectores apuntan al delantero que está marcando diferencias o al mediocampista que está manejando los tiempos de un partido. Pero hay otros momentos donde la conversación gira alrededor de algo completamente distinto. Una decisión. Un nombre. Una posible sorpresa que nadie esperaba hace apenas unos días. Y justamente eso es lo que está ocurriendo alrededor de la selección mexicana. Porque mientras la mayoría de la gente habla de quién marcará los goles o de quién será la figura del próximo encuentro, hay una pregunta que poco a poco está comenzando a tomar fuerza. Una pregunta que divide opiniones. Una pregunta que mezcla nostalgia, reconocimiento, polémica y hasta debate generacional. ¿Qué está preparando Javier Aguirre para el partido ante Chequia? ¿Habrá cambios importantes? ¿Veremos nuevos talentos desde el inicio? ¿O estamos frente a una de las historias más llamativas que ha dejado México en esta fase del Mundial? Y una leyenda entraría. Si quieres saberlo, quédate entre los tres palos. La realidad es que México llega a este partido en una situación muy diferente a la que muchos imaginaban antes del torneo. Durante años, la selección fue criticada por la falta de identidad, por la irregularidad, por la sensación de que siempre faltaba algo para competir contra las mejores selecciones del mundo. Sin embargo, en este mundial hemos visto una versión más competitiva. Un equipo que entiende sus fortalezas. Un equipo que sabe sufrir cuando es necesario. Y un equipo que parece estar recuperando algo que la afición llevaba tiempo pidiendo: personalidad. Eso no significa que todo sea perfecto. Todavía existen dudas. Todavía existen áreas de mejora. Pero la realidad es que el panorama es mucho más optimista de lo que era hace algunos meses. Y precisamente por eso empiezan a aparecer preguntas sobre posibles modificaciones en el once inicial. Cuando una selección tiene prácticamente asegurado su objetivo inmediato, es normal que el entrenador empiece a considerar algunos movimientos. No necesariamente porque los titulares estén jugando mal, sino porque un mundial es una competición larga, exigente, desgastante, y administrar energías puede ser tan importante como ganar partidos. Por eso durante las últimas horas han comenzado a sonar varios nombres. Futbolistas que podrían tener una oportunidad desde el inicio. Jugadores que representan el presente. Y otros que representan el futuro. Uno de los casos más interesantes es el de Gilberto Mora. Quieren comprobar hasta dónde puede llegar. Quieren descubrir si realmente estamos frente a una de las grandes promesas del fútbol mexicano. Y una oportunidad en un escenario como el Mundial sería un mensaje enorme. No solamente para él, sino para toda una generación de jóvenes futbolistas. Desde su debut en Tijuana a los 15 años, Mora mostró que no era uno más. Después llegó el llamado a la selección, la Copa Oro, el Mundial Sub-20. Y ahora está frente a la oportunidad de su primera titularidad en un Mundial con apenas 17 años de edad. Mora es uno de los favoritos de la afición. Cada que entra, cada que toca el balón o se lleva a un rival, hace emocionar un poco más a todo el país. Por eso la titularidad en el partido de mañana sería algo importante para todo el fútbol mexicano. Ya que al ser el futbolista más joven de todo el Mundial de 2026, una titularidad sería histórico. Ya ni se diga si Mora llega a marcar un gol mañana en el Estadio Ciudad de México. Por eso creo que la titularidad de Mora sería algo histórico para todo el fútbol de nuestro país. Otro futbolista que sigue generando conversación es Santiago Jiménez. El delantero del Milán siempre ha batallado para ganarse un lugar como delantero del Tri. Incluso quedando fuera del Mundial de 2022 aun cuando hacía goles por montones. Probablemente porque ser delantero de la selección mexicana nunca ha sido sencillo. La presión es enorme. No importa cuánto hagas. Los goles siempre parecen insuficientes, y cualquier error termina multiplicándose en redes sociales, programas deportivos y debates entre aficionados. Pero si algo ha demostrado Santiago es carácter. Porque ha tenido que convivir constantemente con las expectativas, con las comparaciones. Desde que estaba en el Cruz Azul convivía con la presión ser hijo de Cristian Jiménez. Logró superarla y migrar al fútbol de Europa con el Feyenoord de Holanda.
Ahí se hizo ídolo en poco tiempo, marcando a más no poder, siendo campeón de Liga e incluso marcando en Champions League con ese doblete tan recordado al Bayern Múnich. Ahora con el Milán de Italia no ha podido destacar. Entre las lesiones y el bajo nivel, Santiago no ha podido brillar como se esperaba en Italia. Por lo que ya se habla de un cambio de aires para el delantero. Por eso el Mundial es una gran oportunidad para él. No solo por lo que significa brillar ante todo el mundo, sino también porque le puede ayudar a llegar a un mejor equipo. Además de ser muy querido por toda la afición mexicana, y cargar con la presión que significa reemplazar a alguien como Raúl Jiménez. Y con la responsabilidad de convertirse en el referente ofensivo del equipo en los próximos años. Por eso muchos esperan verlo nuevamente liderando el ataque. Porque independientemente de las opiniones, sigue siendo una de las piezas más importantes del proyecto mexicano. Ya que Santiago en buen nivel, es el delantero ideal para la selección mexicana. Pero hay una posición además de las ya mencionadas. Ninguno de esos nombres es el que más conversación está generando. Porque una cosa es mover piezas en el ataque. Otra muy distinta es modificar la portería. La portería es especial. El portero vive un partido completamente diferente al resto. Y esta vez es Guillermo Ochoa quien podría entrar al once titular de la selección mexicana. Sí, escuchaste bien, el legendario arquero mexicano podría ser titular mañana. Esa leyenda llamada Guillermo Ochoa. Antes de entrar en el debate, hay algo que debemos reconocer. Nos guste más o menos. Seas del equipo que seas. Estemos de acuerdo o no con su posible titularidad. Guillermo Ochoa es una de las figuras más importantes en la historia reciente de la selección mexicana. No estamos hablando de un jugador cualquiera. Estamos hablando de un futbolista que ha representado a México durante generaciones completas. Un portero que estuvo presente cuando muchos aficionados eran niños. Y que sigue siendo tema de conversación años después. Eso por sí solo ya dice mucho de su trayectoria. Incluso es reconocido en gran parte del mundo como una leyenda de los mundiales. Cuando se habla de Guillermo Ochoa es imposible no pensar en los mundiales. Porque gran parte de su legado nació precisamente ahí. En los escenarios donde la presión es máxima. En los partidos donde millones de personas observan cada movimiento. A lo largo de los años protagonizó actuaciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva del fútbol mexicano. Partidos donde parecía detener absolutamente todo. Encuentros donde fue la razón principal por la que México pudo competir contra rivales superiores. Momentos que ayudaron a construir la imagen de un arquero histórico. Quizá el mejor ejemplo sea durante el Mundial de Brasil de 2014, sobre todo ante la misma anfitriona, Brasil. Logró mantener el cero en la portería de México, permitiendo sacar un punto complicadísimo ante la mejor selección de la historia en su casa. Sobre todo con esa atajada legendaria a un cabezazo del histórico Neymar Jr. Pero no fue la única. En Rusia 2018 fue uno de los responsables de que México le ganará a Alemania, a la en ese entonces, vigente campeona del mundo, sobre todo con un tiro libre atajado. Después en Qatar 2022, atajando un penal ante uno de los mejores delanteros de este siglo, Robert Lewandowski. Sí, le atajó un penal a leyenda de Polonia, Barcelona y Bayern Múnich. Aunque claro, no todos son logros. Quizás su mayor tropiezo sea en aquel histórico 7-0 versus Chile. Y ha tenido errores a lo largo de los años que han impactado resultados finales. Aún con todo eso, es innegable la leyenda que es Ochoa en nuestro país. Sería injusto contar solamente una parte de la historia. Porque Ochoa también ha sido uno de los futbolistas más cuestionados de los últimos años. Existe un sector de la afición que considera que su ciclo ya terminó. Que el fútbol mexicano necesita mirar hacia adelante. Que las nuevas generaciones necesitan espacio para crecer. Y son argumentos válidos. Porque todas las selecciones del mundo enfrentan tarde o temprano el mismo dilema. ¿Cuándo es el momento adecuado para cerrar una etapa? ¿Cuándo debe imponerse la experiencia? ¿Y cuándo debe imponerse el relevo generacional? Y entonces llegamos al punto central de este video. Porque durante las últimas horas comenzaron a surgir reportes que apuntan a una posibilidad que hace poco parecía improbable.
La posibilidad de que Guillermo Ochoa aparezca como titular frente a Chequia. Todavía existe incertidumbre. Todavía no hay confirmación absoluta. Pero el simple hecho de que esta posibilidad exista ha provocado una enorme conversación. Porque no sería solamente una alineación. Sería una historia. Sería un momento cargado de simbolismo. Pero el debate es extremadamente grande. Aquí es donde el debate se vuelve realmente interesante. Porque algunos consideran que sí, que un futbolista con semejante trayectoria merece vivir un momento así. Que después de todo lo que ha aportado a la selección sería un reconocimiento especial. Otros opinan exactamente lo contrario. Creen que un mundial no debe utilizarse para homenajes. Que cada decisión debe tomarse exclusivamente pensando en el rendimiento deportivo. Aún más con un portero en tan buen momento como Rangel. Y con la posibilidad de hacer una fase de grupos perfecta en casa. Y asegurarse un rival accesible para 16º. Y lo cierto es que ambos argumentos tienen lógica. Pero también está el factor emocional. Y es que muchas veces analizamos el fútbol como si fuera únicamente táctica. Como si todo pudiera explicarse con estadísticas. Pero el fútbol también es emoción. También es liderazgo. También es vestidor. Y pocas figuras dentro de la selección poseen el peso emocional que tiene Guillermo Ochoa. Su presencia representa experiencia. Representa memoria. Representa años defendiendo la misma camiseta. Y eso es algo que ningún número puede medir completamente. Porque muchos de los jugadores que hoy están jugando el Mundial con México, crecieron viendo a Ochoa en mundiales. Y ahora lo tienen de compañero. Eso genera solo una cosa. Respeto hacia Ochoa. Dentro del vestidor todos lo ven como un modelo a seguir, por lo que su titularidad también sentaría bien desde lo interno del grupo. Pero la pregunta es, ¿estamos ante su último gran capítulo? Quizás esa es la pregunta que realmente está detrás de toda esta historia. Porque independientemente de si juega o no, independientemente de si la decisión termina confirmándose, ya fue confirmado por el mismo Guillermo Ochoa que cuando acabe el Mundial para México, también acabará la carrera con selección nacional para el portero mexicano. Y con esto acabará también su carrera. Así que la posible titularidad de Ochoa en el partido ante Chequia, no solo sería algo histórico de ver. Sería el homenaje final para uno de los porteros más históricos de la historia no solo de nuestro país, también de todo el continente en general. Y esto genera opiniones diferentes, como todo lo que rodea a Guillermo Ochoa. Alivio para otros. Respeto para la mayoría. Así que tras todo esto, la gran sorpresa alrededor de México no parece estar en la delantera, ni en el mediocampo, ni siquiera en la defensa. La gran sorpresa podría encontrarse bajo los tres palos, y podría afectar seriamente a todo el funcionamiento de equipo para el partido final ante Chequia. Y mientras la afición sigue debatiendo, Javier Aguirre mantiene el suspenso. ¿Veremos a Gilberto Mora desde el inicio? ¿Veremos nuevamente a Santiago Jiménez liderando el ataque? ¿O veremos a Guillermo Ochoa escribiendo un nuevo capítulo en su historia con la selección mexicana? La respuesta la conoceremos muy pronto. Pero mientras tanto, la discusión está más viva que nunca. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Debe Guillermo Ochoa ser titular ante Chequia? ¿Qué opinas de Ochoa? ¿Crees que ha sido un portero histórico para nuestro país? ¿O solamente alguien que duró más años de lo que debería? Y si te gustó este video, suscríbete porque seguiremos viviendo cada historia, cada sorpresa y cada debate de este mundial. Aquí, entre los tres palos.